Buenas tardes a todos. Y realmente ya van quedando, por suerte, van quedando menos cosas que decir, así me ciño mejor al tiempo, porque se han dicho muchas cosas y muy interesantes y se han planteado muy bien. Yo voy a hablar de los autores, no ceñido tanto al autor, digamos, literario o al músico, sino yo entiendo el concepto de autor de una... Yo soy científico, soy biólogo, por lo tanto, no sé si somos autores o no, pero sí generamos conocimiento y generamos contenidos y nos enfrentamos a los mismos problemas. Por otra parte, escribo en blogs, etcétera, o sea que digamos que tengo las dos partes, pero quiero decir que también quiero dar una perspectiva mucho más general, porque a lo mejor cosas, y se planteó algo por la mañana, cosas que están sucediendo, por ejemplo, en el ámbito científico, son muy interesantes porque nos están indicando lo que va a venir en el ámbito literario o viceversa, ¿no? El título de la mesa era un poco puñetero, lo estamos hablando, ¿no? Lo de Copyleft, de hecho alguien me ha dicho, o sea, que parecía que era una confabulación aquí de gente defendiendo el copyleft. Yo no tengo ningún problema en defender el copyleft, pero para mí el copyleft no es más que una opción que yo utilizo y que me parece muy útil, muy buena, pero yo creo que la clave es algo que también se dijo esta mañana. La clave está en que en la libertad del autor y que el autor realmente decida con libertad, con coherencia, que era algo que estaba planteando ahora, cómo quiere crear y cuál es su estrategia. Su estrategia en la creación, y yo diría su estrategia económica, en un sentido amplio. Entonces, para mí ese es el enfoque que se le debería dar. Y creo que la tecnología genera muchas incertidumbres, también genera muchas oportunidades, que a lo mejor los autores antes no tenían. La tecnología importa. También es algo que se estaba discutiendo, incluso lo seguimos discutiendo en la comida. O sea, el cambio tecnológico es fundamental. La tecnología marca unas reglas de juego, de tal forma que digamos que nos enfrentamos a un nuevo paradigma tecnológico que se convierte en un paradigma social y cultural. ¿Por qué? Porque nos apropiamos de la tecnología, pero que depende mucho de la tecnología inicial y del uso que nosotros le damos. Es un proceso complejo de coevolución, no es determinista, pero sí que la tecnología importa. No podemos pretender tener las reglas de juego analógicas aplicadas a la era digital, porque ha cambiado la tecnología. Y con ello hemos cambiado nosotros mismos como seres sociales y como creadores. Y unido a todo esto, hay un cambio en el modelo económico, que no nos olvidemos que también yo creo que buena parte de este debate no es por el problema del creador, es por el problema económico o la oportunidad económica asociada. O sea, yo también huiría de la hipocresía de que parece que estamos planteando, digamos, un acto sin ánimo de lucro, porque cuando estamos discutiendo, en realidad todos estos debates surgen porque hay una cuestión económica asociada a todo este proceso. Y yo, en este ámbito de cambio tecnológico, social, cultural, económico, plantearía una cosa que también se apuntó esta mañana y de la que quizás no somos totalmente conscientes. Efectivamente, cada vez hay más creadores. Eso hace que, en el fondo, que se devalúen esos contenidos. O sea, que el valor que tiene el contenido por sí mismo cada vez es menor. Con lo cual, lo que empieza a tener valor, y no solo económico, pero también económico, es lo que se hace con esos contenidos. Se preguntaba antes si los editores siguen teniendo papel o no tienen un papel. Y yo creo que el problema de esa pregunta era ¿a qué nos referimos? ¿Al editor como concepto o al editor como persona física o como empresa que existe hoy en día en nuestra sociedad? El editor como concepto, para mí sí tiene un papel clave. A lo mejor ahora no se le va a llamar editor, ahora se está empezando a hablar de comisarios digitales, se está empezando a hablar de conectores, de gente que filtra, que agrega, que remezcla información. Entonces, ese para mí es un papel fundamental, es donde empieza a estar el valor en todo este proceso creativo. El problema es cuando eso lo intentamos trasladar a una figura física, ¿no? Al editor tradicional, que si tiene sentido, en mi opinión, tendrá sentido siempre y cuando cumpla esa nueva función. Pero esa nueva función no solo la puede cumplir el editor tradicional, la puede cumplir muchos otros actores que están surgiendo. La puede cumplir Google o la puede cumplir alguien que escriba un blog o un medio de comunicación o una universidad. Con lo cual, una primera pregunta, y ya es una pregunta casi de modelo de negocio, yo diría, bueno, ¿tiene sentido, aparte de las razones que se dieron antes, razones de índole ético con las que estoy totalmente de acuerdo, yo preguntaría, ¿tiene sentido seguir protegiendo, usando los términos estrictos del copyright, la creación en este nuevo modelo? Quizás si cuando hacemos eso, salvo unos pocos, nos estamos condenando al ostracismo.
No estamos condenando ni a que no vamos a difundir nuestra obra, ni vamos a conseguir remuneración por nuestra obra. Entonces, ese es un primer elemento que nos marca, en el fondo, la tecnología. Segunda idea que quería plantearos, y también se ha hablado, el concepto de autor. Aparecen nuevas formas de contar las cosas, nuevas formas de narración. Pero, ojo, también aparecen nuevas formas de generar conocimiento científico, de construir enciclopedias, por poner un ejemplo que todos conocemos. Os pongo dos ejemplos. Uno, ya ni lo comento, que es la Wikipedia. La Wikipedia es un ejemplo claro de cómo, por la fuerza de los hechos, un modelo de derechos de autor y un modelo de colaboración, etcétera, se han puesto al modelo tradicional y nadie lo discute hoy en día. Pero hay otro modelo que llega más del lado de la literatura, que es muy reciente, que es muy sencillo, hay ejemplos mucho más elaborados, que es la editorial Penguin ha puesto en marcha una web que se llama We Tell Stories, que es contamos historias, que son experimentos sobre nuevas formas narrativas. Hay una, que es la de los 21 pasos, que es una historia, por llamarlo de alguna forma, que se cuenta sobre Google Maps, se cuenta sobre un mapa. La historia el texto es de Charles Cummings, pero yo me preguntaba leyendo, digamos, interaccionando con esa historia, que ya no es solo leerla. Primero, esa historia no sería posible si no existiese Google Maps, o sea, eso sería, con lo cual. Y segundo, ¿qué quiere decir autor en este caso? Por supuesto, ellos son conscientes y han utilizado de una forma flexible los derechos de autor, etcétera, etcétera, porque son conscientes de que no pueden hacer una protección absoluta y tampoco les interesa. Entonces, el concepto de autor cambia radicalmente. Unido a ese cambio en el concepto de autor, que se diversifica enormemente, yo creo que otro elemento clave es la flexibilidad de las licencias. O sea, por eso decía que era un poco puñetero el título, porque copyleft, bueno, habría que definirlo, pero lo entiendo como un extremo y el otro el copyright. Y en el medio tienes un universo enorme y en ese universo enorme tienes que decidir sobre cosas como son si esa obra se puede reproducir en otros sitios, etcétera, si la puedes remezclar, si la puedes utilizar comercialmente, todo eso que ya nos conocemos porque vienen las licencias Creative Commons, pero que es como el abecedario de. Pero que yo creo que muchas veces poco se piensa sobre eso. Para mí lo importante de ese menú es que yo, como autor, elijo ese menú. Decido cómo quiero distribuir o construir mi obra. Si la quiero regalar pero no quiero que nadie se aproveche económicamente de ella, si quiero que la remezclen, yo decido lo que quiero hacer con ella. Y es parte de mi estrategia. Y esa parte de mi estrategia tiene consecuencias en cuanto a mi notoriedad, en cuanto a mi difusión en pública, e incluso puede tener consecuencias económicas respecto a mí. Y me puedo equivocar. Dentro de lo que decía antes, de unas restricciones tecnológicas, de unas reglas de juego. El autor, ¿por qué es autor? Normalmente pensamos que es autor porque es el que crea algo y el que vive de eso. Y ya se dijo por la mañana que realmente muy pocos vivían de eso y muy pocos siguen viviendo de eso. Entonces, esta flexibilidad en el uso de las licencias genera otra serie de oportunidades que planteaba antes Juan, que eran, digamos, estrategias, formas en las cuales un autor puede rentabilizar su creación. Y que normalmente, en la mayoría de los casos, no son los más espectaculares, pero en la mayoría de los casos no tiene que ver con la venta directa de su creación artística, científica, etcétera, sino que tiene que ver con el conocimiento público, digamos con entrar en una red de relaciones y entrar en otro tipo de actividades. Los músicos dejan de vender CDs, pero dan muchos más conciertos, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta el abanico de licencias que tenemos y el tipo de creadores que tenemos como un abanico de oportunidades, enormes. Hay ámbitos, por ejemplo, el ámbito de las enciclopedias o el ámbito de la creación científica, del conocimiento científico, en el que claramente, digamos, el copyleft o formas próximas al copyleft se están convirtiendo casi en la forma canónica de gestionar la producción. Porque hay una serie de circunstancias que han demostrado que es la forma mucho más eficiente en términos económicos y más eficiente en términos de creatividad. Pero hay ámbitos, como es el de la literatura, donde tenemos toda esa diversidad, desde el autor clásico, digamos, el que produce su obra y la quiere vender como un libro, hasta el autor que hace la literatura transmedia, que se decía antes, o hipertextual, digamos, que tiene otros canales totalmente distintos. Sí, termino.